disminuyen la ingesta. Acá, además, por supuesto, hay muchos factores que estimulan e inhiben la ingesta. Por ejemplo, la hormona tiroidea incrementa la ingesta. Si yo tengo hipertiroidismo, tengo mucho hambre, ¿no? Porque está acelerado todo el metabolismo, pero a la vez pierdo peso, ¿no? O sea, como y no subo de peso. Y esa es la expresión clínica que ustedes tienen que ya ver. Porque ustedes lo que tienen que aprender es que el paciente no le va a decir, oiga, mi malonilcoenzima no funciona porque la malonilcoenzima está disminuida por acetilcarbolina carboxilasa, y la carbonila no le va a decir eso el paciente, ¿no es cierto? El paciente le va a decir, doctor, vengo porque estoy cansado, doctor, vengo porque estoy con sueño, vengo porque estoy sin apetito. O le va a decir, doctor, como un montón y no subo de peso. Esa correlación la tiene que trasladar a la parte molecular. Porque, por ejemplo, el hipertiroidismo tiene hambre, come un montón y no sube de peso. Los glucocorticoides incrementan el hambre y sube de peso, ¿no? Entonces uno se da cuenta, una de las partes de la entrevista con un paciente está subiendo de peso. Señor, ¿tomo corticoide o no tomo corticoide? Sí, tomo corticoide. ¿Qué corticoide toma? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de corticoide? ¿Por qué vía lo utiliza? Etcétera, etcétera. ¿Con qué frecuencia? Etcétera. Para saber el efecto del corticoide, a ver si está influyendo en el peso, ¿no? Entonces, y por otro lado están los que disminuyen la ingesta. ¿Sí? Acá está la somatostatina, la enterostatina, la colecistoquinina, el péptido Y, la leptina, que les decía, la insulina y algunas citoquinas, ¿no? Y metabolitos. Entonces, este es un cuadro interesante que señala ese rubro. Y lo mismo acá, miren, la noradrenalina, ¿no? El GABA, el neuropéptido Y, las odexinas, ¿no? Y acá disminuye la ingesta, la serotonina, por eso que había muchos medicamentos serotoninérgicos, y el último de ellos era la sibutramina, que inhibía el hambre, ¿no? En realidad, miren, para que vean qué frustrado uno se siente a veces, no hay un medicamento que evite pues, el hambre, que evite la obesidad. Eso es imposible, eso no hay, en el mundo no hay ningún medicamento que sea efectivo sin efectos secundarios, ¿no? El último intento de la FDA ustedes saben que es una institución que aprueba medicamentos en Estados Unidos. La FDA aprobó en el año 2000, si mal no recuerdo, la sibutramina para mayores de 16 años y comenzaron a tomarlo, como siempre se le cree a la FDA todo lo que dice, ¿no? Y después vieron los efectos cardiovasculares. Y la misma FDA a los años después lo retiró del mercado. No, la sibutramina no se debe tomar. Y ese era un medicamento usado para controlar el peso. Entonces, no existe ningún medicamento por oxígeno ideal, lamentablemente. ¿De acuerdo? Por eso la desesperación cuando llegan adultos a hacer la cirugía bariátrica y todas las cosas que ustedes van a aprender, ¿no? Bien. Entonces, ahí vamos a ver cómo se regula y vamos a poner de ejemplo la energía. La energía tiene que ver mucho con todo lo que es hambre y saciedad. Entonces tenemos que recordar bien qué significa la energía para el humano. ¿El hombre necesita energía? Sí, es parte de su requerimiento. Y para impulsar las vías metabólicas, para permitir la transmisión nerviosa, para estimular la contracción muscular, ¿no? La energía, ¿de dónde se toma? De los alimentos, ¿no? Y es más, los alimentos se clasifican en energéticos y no energéticos, ¿no? Nutrientes energéticos o estructurales o catalíticos, ¿no? O sea, también la clasificación. O sea, hay algunos alimentos que dan más energía que otros, ¿no? ¿Cómo se mide la energía? Ese es otro problema, ¿no? Miren, ¿cuál es la unidad de energía aceptada internacionalmente? ¿Cuál es? El Joule. Es desde 1977, del siglo pasado. Pero sin embargo, en los papers ustedes ven kilocalorías. Aunque en los últimos años ustedes ven kilocalorías y entre paréntesis kilojoules. Cuando ustedes revisen toda la bibliografía sobre calorías en el ser humano, van a encontrar la equivalencia entre kilocalorías y kilojoules, ¿no? ¿Y cuál es la equivalencia? Una kilocaloría es igual a 4.2 kilojoules. Bien, ahora, ¿de dónde sale la caloría? ¿De dónde sale la energía? La energía sale cuando se rompe un enlace energético, ¿no? Pero hay dos tipos de enlace. El enlace del bajo nivel energético, que libera menos de 5 kilocalorías, y el enlace de alto nivel energético, que libera más de 5 calorías. Cuando el enlace es libera más de 5 kilocalorías, es más utilizable. Por eso que acá está el ATP. Acá está el ATP. Acá está, por ejemplo, el enlace peptídico. Se hidroliza el ácido peptídico. Libera calor, sí, libera menos de 5 kilocalorías. Pero no se almacena como energía. No se retiene como energía bajo la forma ATP. Entonces el ATP cae acá en enlaces de alto nivel energético. Bien, ahora, ¿cuál es la
definición de necesidad energética. Miren la definición que no ha variado, que da la FAO y la OMS. Las necesidades energéticas de un individuo son las dosis de energía alimentaria ingerida que compensan el gasto de energía. Yo ingiero energía que gasto. El desequilibrio es lo que ocasiona la alteración. Si yo ingiero más y gasto menos, entro en exceso de peso. Si ingiero menos y gasto más, también influye en mi peso, no sube de peso. Pero esto todo está influenciado por el tamaño y la composición del cuerpo y el grado de actividad física que vamos a ver que también es necesario y que está abierto. Son compatibles con un estado físico que sea económicamente necesario y socialmente deseable. Esa es la definición de la FAO. En los niños y mujeres embarazadas o lactantes, las necesidades energéticas incluyen las asociadas con la formación de tejidos o la secreción de leche a un ritmo compatible con la buena salud. Estas son definiciones que da la OMS con respecto a qué llamar necesidad energética. La dosis, entonces, dosis de energía requerida para compensar el gasto energético. Eso es en resumen. El hombre solo es capaz de utilizar la energía química que se encuentra almacenada en 3 tipos de sustrato. La que está almacenada en los carbohidratos, en lípidos y en proteínas. Ustedes saben muy bien a estas alturas que la energía se extrae esencialmente de carbohidratos y lípidos, en circunstancias extraordinarias en las proteínas, porque las proteínas no tienen rol plástico y las proteínas no se almacenan, ¿de acuerdo? La energía contenida en un enlace entre 2 átomos se define como la cantidad de energía liberada cuando se hidroliza dicho enlace. Entonces, ¿cómo medir el gasto energético? Pues yo tendría que medir cuánto gasta energía para saber cuánto vas a comer. Entonces la pregunta es, ¿cómo mido el gasto energético? La liberación de calor por el organismo puede medirse por calorimetría directa. O sea, yo podría medir por el calor directamente, midiendo el calor que expele el organismo, ¿cómo? Metiendo al ser humano en cámaras metabólicas, ¿no? Pero es muy complejo eso. Pero también puedo medir por calorimetría indirecta, haciendo cálculos matemáticos basados en equivalentes calóricos de oxígeno, cuánto oxígeno consume y cuánto CO2 produce el organismo. O sea, sacando cálculos uno puede hacer el análisis de cuánto gasta energía un individuo. ¿De acuerdo? Bien, este es un ejemplo de una máquina de calorimetría indirecta. Tendría que meter a un humano acá. Esto es muy complicado, se utiliza en trabajos de investigación muy sofisticados. Y cómo el individuo se mide el calor a través de la conducción, convección, radiación, evaporación. Porque uno va eliminando calor, ¿no? Uno cuando toca una persona elimina calor. Cuando el aire se desplaza a través del cuerpo también pierde calor por convección, ¿no? La radiación, uno siente, ¿no? Uno está sentado al lado de otro, uno siente el calor de la otra persona, ¿no? Y la evaporación es cuando el calor se pierde por medio de la pérdida del sudor, de la evaporación de todo cuando uno está, sobre todo cuando está en actividad física, ¿no? Ahora, estos son mecanismos de vías de eliminación del calor, pero que se pueden medir en una cámara metabólica. Bien, entonces, el valor energético de los nutrientes también hay que interpretarlo bajo 2 términos: la energía bruta o la energía disponible, ¿de acuerdo? Cuando uno mide la energía que está en un alimento, uno no toma el alimento, digamos, total, ¿no? Es decir, si yo ese alimento lo meto a una cámara, lo oxido totalmente y me da una cantidad de calorías, pero esa no es la cantidad de calorías que yo obtengo cuando ingiero en el cuerpo. Entonces ahí hay que comprender a qué se llama energía bruta y energía disponible. La energía bruta es la energía liberada en forma de calor cuando un alimento se quema por completo en una bomba calorimétrica. Esto es artificial. Pero a nosotros nos interesa la energía disponible. Es la cantidad de energía presente en los alimentos como carbohidratos, grasas y proteínas, menos la cantidad que se pierde por las heces. De tal manera que se hace un cálculo de cuál es la energía verdadera que llega a la célula. Y para eso, el científico Atwater hizo esos cálculos, ¿no? Por ejemplo, por cada gramo de carbohidrato, en realidad se produce 4.18 kilocalorías por cada gramo de carbohidrato. Pero en realidad, descontando la pérdida por heces, solamente llega aproximadamente a 4 kilocalorías. Por cada gramo de grasa, 9.30 kilocalorías. Pero en realidad llega solamente a 9 kilocalorías. Siempre y cuando la grasa sea predominio de ácidos grasos de cadena larga, porque ese es otro detalle.
Nosotros en los alimentos tenemos generalmente ácido graso de cadena larga, no de cadena media ni cadena corta, ácido graso de cadena larga. Por eso que los cálculos se hacen con 9 kilocalorías. Y las proteínas, miren, energía bruta, 5.25 kilocalorías por gramo de proteína. ¿Pero cuánto llega? 4 kilocalorías. Acá ustedes pueden ver claramente cómo es que el organismo pierde más calorías cuando consume proteínas. Por eso es que en adultos, las dietas hiperproteicas podrían de alguna manera influir o favorecer la pérdida de peso, ¿no? Pero bien orientada por un nutricionista, ¿no? Porque eso también trae efectos deleterios, ¿no? Y muchas complicaciones, porque si las proteínas están muy enriquecidas con aminoácidos ramificados, eso estimula mucho la insulina y eso provoca problemas también, ¿no? Entonces hay que saber utilizar qué tipo de proteínas. Entonces esto nos da la idea de la energía bruta y la energía disponible calculado por el factor GAD4. La energía disponible, ¿de qué depende entonces? De las características de los alimentos y las reacciones del organismo a ellos. Bien, almacenamiento y movilización de la energía celular. Acá viene el detalle importante. La energía celular no se puede almacenar en la forma ATP. Es un error creer que el ATP es una forma de almacenamiento de energía. El ATP se forma y se elimina, o sea, se utiliza. O sea, no es que esté acumulado ahí en el cerebro, no. Se produce y se utiliza, se produce y se utiliza. Es como una moneda energética, eso sí es. Pero no es una manera de almacenar. Las células almacenan energía bajo la forma de ¿qué? De carbohidratos y de grasas. Porque la glucosa se convierte en glucógeno y el glucógeno está ahí. El triglicérido está acumulado en el tejido adiposo y está ahí. Ese es almacenamiento. Pero el ATP no. El ATP es más una moneda energética que permite la movilización y utilización de energía por las vías metabólicas. ¿De acuerdo? Los glúcidos almacenan energía de disponibilidad inmediata, pero de importancia secundaria, porque son cuantificadas en menor cantidad, ¿no? En cambio, los lípidos constituyen una forma de reserva a mediano plazo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con respecto al almacenamiento y movilización de energía. Y miren, esta tabla de Cahill está vigente hoy en día. En un individuo de 70 kilos, miren la cantidad de grasa que hay en relación a los otros componentes. Y eso traduce una condición biológica inherente al ser humano. Nosotros, como ser humano, estamos predispuestos a un mayor almacenamiento de grasa. Siempre ha sido así desde el comienzo. Lo que pasa es que antes hacíamos más actividad física, ¿de acuerdo? Pero nuestra capacidad de almacenamiento es bárbara, es tremenda, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hoy, sumado a una serie de factores, hace que eso pues nos lleve hacia estados de exceso de peso. Entonces, pero biológicamente nosotros tenemos más grasa, tenemos más facilidad para formar grasa. ¿Por qué más grasa almacenada? Acá viene la gran pregunta. El motivo es bioquímico, más energía. La grasa proporciona más energía que los carbohidratos, ¿no? Y viene el otro efecto físico, o la presión osmótica, porque la grasa es más hidrofóbica. Cuando la grasa se almacena, no jala agua. En cambio, cuando el glucógeno se almacena, jala agua, 1 a 2 gramos de agua. Entonces, ¿qué pasaría si nuestro cuerpo almacenara puro glucógeno? Nuestro hígado estaría en el suelo, ¿no es cierto? Porque almacenaría más carbohidratos, y eso no es posible biológicamente. Por eso es que nuestro cuerpo, por estas razones, tiene más tendencia a acumular grasa. Que lo hemos distorsionado, que ese es otro problema. ¿De acuerdo? La utilidad de la energía celular se utiliza en las reacciones endergónicas, reacciones anabólicas, trabajo mecánico y transporte activo. Y ahí viene una teoría bien interesante con respecto a eso, porque en la sociedad tradicional y la sociedad moderna, ¿no? ¿Qué pasaba en la sociedad tradicional? Había periodos de abundancia y escasez. O sea, vamos al extremo, el hombre primitivo. El hombre primitivo no tenía comida todo el año, ¿no? Había periodos de abundancia, periodos de escasez. El genoma de esa época nos permitió subsistir. ¿Por qué? Porque había un genotipo ahorrador. ¿Qué propiciaba el genotipo ahorrador en el genoma? Máxima eficiencia metabólica, gran capacidad de almacenamiento en periodos de abundancia y mínimo gasto en periodos de escasez. Y eso permitía sobrevivir. Cuando nosotros nos fuimos acomodando en una sociedad donde apenas movemos el dedo pulgar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Siempre abundancia, ustedes han visto, ahora en todos lados hay mall con comidas chatarras, comen al paso, una serie de facilidades para comer, solamente tienen que abrir la boca, ¿no? Entonces, este genotipo ahorrador, ¿qué ocasiona?
obesidad, resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, intolerancia a la glucosa, agotamiento de la cerebral y diabetes tipo 2, para tratar de sobrevivir en ese código hormonal. Entonces, miren cómo nosotros hemos distorsionado a nuestro genoma. El genoma que tienen ustedes es el mismo exactamente del hombre primitivo, del hombre de las cavernas. Lo único que ha variado son una serie de acetilaciones, metilaciones, sulfataciones que hacen que la epigenética influya en el nuevo contexto y hacen que ustedes expresen o no expresen determinados genes, ¿no? Entonces, pero el genoma es el mismo, no ha variado estructuralmente. Entonces hay que preguntarse si uno comprende todo, ¿no? A ver si se pregunta Einstein acá, ¿no? Si comprende algunas cosas más. Bien. ¿Cuáles son los factores que determinan la necesidad energética del hombre? Entonces, los requerimientos de energía dependen del área de superficie corporal, de la edad, ¿no? Más chiquito, más energía, ¿no? Sexo, del género, masa muscular y masa grasa, actividad ligera, ¿no? O alta, o está en crecimiento, está en embarazo, está en lactancia, ¿no? Son diferentes escenarios. ¿Y cuáles son los componentes de gasto energético? Es decir, ¿en qué gasto energía? Cuando uno dice, yo requiero tanta cantidad de energía, es porque gasto energía. La otra pregunta es, ¿en qué gasto energía? ¿El ser humano en qué gasta energía? En su tasa metabólica basal, en su acción dinámica específica, llamada efecto térmico de los alimentos, en la termogénesis obligatoria, en la termogénesis facultativa, que se presenta con el frío y el estrés, en la actividad física, en el crecimiento de los niños. En todo esto gasta energía. ¿Cuál es el componente más lábil, más, variable? La actividad física, porque todos variamos en actividad física. Unos más, otros menos. ¿Y cuál es el más lábil al déficit de aporte de energía? El crecimiento. Porque el niño apenas disminuye su aporte de energía, lo primero que hace es dejar de crecer. Por eso que para el pediatra es importante pesar y tallar, porque eso refleja su estado de salud, ¿no? Este es el más lábil. Y este es el más variable. ¿Cuál es el más constante? La tasa metabólica basal, que tiene que ver con su función respiratoria, función cardiovascular. Eso no lo puede evitar. Tiene que gastarse energía en el corazón, en la filtración glomerular, ¿no? en la frecuencia respiratoria, en los pulmones, etc. La tasa metabólica basal no lo pueden obviar. Entonces, esta tasa metabólica basal es la energía empleada en las funciones vitales de un individuo que se encuentra en completo reposo y ayuno, medida por el calor que expele. Está relacionada por muchas variables, es familiar, genética, el peso, la talla, la temperatura, la composición, el estado nutricional, el estado de adaptación, el género, la ansiedad, las infecciones, el embarazo, el clima. Todo esto influye en la tasa metabólica basal. Pero ¿cuál es el que influye más en la tasa metabólica basal? Es el peso. El peso influye más en la tasa metabólica basal. ¿Cómo se calcula? Y eso lo van a hacer en práctica con el licenciado Martínez, cómo calcular su tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal lo puedo calcular así, de manera bien sencilla. El varoncito, 1 kilocaloría por kilo de peso por 24 horas. En la mujercita, 0.9 kilocalorías por kilo de peso por 24 horas. O puedo utilizar una ecuación un poquito más compleja, la ecuación de Hardy-Benedict, o puedo utilizar la ecuación de la FAO-MS, que más o menos se aproxima, ¿no? Entonces yo tengo que calcular cuál es la tasa metabólica basal. Por ejemplo, ¿dónde está Sharon? Sharon, ¿cuánto pesas tú? 60. Ya. Entonces calcula, a ver, 0.9 por 60 por 24, ¿cuánto es? 5. Calcular mentalmente, no sea presumida. A ver, la calculadora, 0.9 por 60 por 24, ¿cuánto es? 109 por 60 por 24. ¿Cuánto es? 1296. Ya, Sharon tiene que consumir para mantener su tasa metabólica basal 1296. Ya. Solamente para mantener su función respiratoria, su frecuencia cardíaca, su respiración, todo su base fisiológica. Nada más. Si mueve un dedo, ya gastó más. Si reclama, ya gastó más. ¿No es cierto? Entonces, fíjense cómo es el gasto energético. Pero la tasa metabólica basal es simplemente el basal, el que mantiene las funciones vitales. ¿De acuerdo? ¿Qué factores influyen? Entonces, por supuesto, la edad. Miren, pequeñitos, alta tasa metabólica basal. Por eso que los bebitos son bien, se comprende por qué. Nacen los bebitos, nada más así, ¿no? Chiquitos, son unos angelitos, ¿no? Ni se mueven, están ahí, mira, y el papá, ay, mi hijito, un angelito, le pone acá, este angelito, se está dormidita, apenas quiere mamá, ya está. Cuando después a la tercera semana,
Comienza, y yo la más de noche que diría, este miércoles, ¿de dónde salió? ¿No? Es el papá, ¿no? Entonces, eso es normal. ¿Por qué? Porque la tasa metabólica basal es alta al comienzo, bien alta al comienzo. Como gastan mucha energía en esa tasa metabólica basal, no les da para gastar en moverse mucho. No les da, porque no se cansan. Entonces están quietitos. Pero ya cuando consume la tasa metabólica basal, ya tienen más energía y comienzan a moverse más. Entonces comienza. Todo el papá y la mamá. Hay conductas del papá y la mamá, ¿no? ¿Por quién es papá y mamá acá? ¿Nadie? ¿Extraoficial? ¿Tampoco? ¿Por ahí no reconocido? Tampoco. Todos los papás, miren, escuchen, todos los papás y mamás, escuchen, y se van a acordar de mí, cuando tengan su hijo, cuando tengan su hijo van a hacer esto. Entonces el 90% hace esto. Cuando tengan su hijo, lo van a poner en la cuna y ustedes en las noches se van a levantar a ver si respira. Se van a acordar, acuérdense, tomen foto. Se van a acordar de cómo disminuye la tasa metabólica basal. Y miren cómo disminuye 3.2% por cada 2 años. O sea, por supuesto, mi tasa metabólica basal es menor de los años 90, ¿no? Hace más de 10 años, ¿no? Por eso que no jalo mucho ahora, ¿no? Antes jalaba más. Ahora ya bajé un poco. Estoy bajando hasta 3.2%, esperen 10 años más porque baje más. Se quedan 10 años en Tequimo y van a ver como 3.2%. Entonces, 3.2% por cada 10 años. Y se justifica, ¿por qué? Por la disminución de la masa magra. Va disminuyendo la masa magra. Por eso es que el anciano a veces se cae, no porque se marea, sino porque no tiene fuerza muscular. ¿No? Ven así. No es porque se mareó el abuelo. No se mareó el abuelo. Lo que pasa es que su tono muscular también falló. Esa es la falta de coordinación. Por eso que el anciano, ¿cómo evita eso? Haciendo footing, caminando. Al caminar eleva la GH y la GH que apenas está un poquito así, aumenta la masa magra también en el anciano. También puede suceder eso, ¿no? Recuerden que hay una etapa que se llama somatopausia. ¿Cuál es la somatopausia? A partir de los 61 años, la GH que ya estaba baja, baja más. Y al bajar más, eso se relaciona con los achaques. Y ahí da el síndrome del cóndor. ¿Sabes cuál es el síndrome del cóndor? Con dolor de hombro, con dolor de rodilla, todo duele. Esos son los achaques, ¿no? Bien, en las mujercitas la tasa metabólica basal es 10% menos que en las varones. Y en el clima, por supuesto, en climas tropicales es menor la tasa metabólica basal y en el clima frío mucho más. No miren los esquimales, ¿no? Todo regulado por la función tiroidea que lo vamos a comentar más adelante. La composición de la dieta, cuando está perdiendo de grasas, también es importante. El sueño, los requerimientos de oxígeno son menores, la tasa metabólica basal está disminuyendo un 10%, el sueño es un regulador del gasto energético. Es interesante el sueño. El sueño actualmente, por ejemplo, ahorita acabo de leer un artículo que decía cómo influye el sueño, no, el ritmo, a raíz de los premios Nobel de medicina, que hablaban sobre el ritmo circadiano, ¿no? Entonces hablaba de cuán importante, hay una proteína que se deshace durante el día, que se vuelve a formar durante la noche y que permite las funciones corporales, ¿no? Cuando no se reintegra en la noche, eso está relacionado a morbilidad cardiovascular. Por eso es que los policías, los que hacen guardia, los que trabajan de noche, ¿no? Tienen más riesgo cardiovascular que los que no. Entonces, por eso les digo, tienen que dormir bien, porque el sueño es un regulador energético. Durante el sueño se levanta la leptina y disminuye la grelina. Miren qué importante. Y al día siguiente amanecen con un hambre normal. Si no duermen bien, porque entra en un círculo vicioso, uno va subiendo de peso, un poquito se crece la adenoide a veces, ya cuando ronca ya no duerme bien. Y cuando no entran al sueño profundo, la leptina no aumenta. La leptina baja y la grelina se comienza a aumentar. Entonces, como no duerme bien, en fin, está con sueño, se levanta, no estoy apurado, no voy a bioquímica, ¿no? Llegan acá a media mañana, quieren comer, ¿qué como? Dame eso nomás, no importa. Comen cochinada. Entonces, eso está relacionado a obesidad, ¿no? La leptina baja y la grelina aumentada. Amanecen con un hambre feroz, ¿no? Entonces, miren qué importante es el sueño. Aparte que en el sueño se eleva la hormona de crecimiento. O sea, miren, sueño, regulador energético, ¿no? Y sueño se eleva la GH, ¿no? Se eleva la leptina y baja la grelina. Y al día siguiente amaneces muy bien. La GH no solamente es para crecer, es para mantener la vitalidad, la función cardíaca, la filtración glomerular. O sea, tú amaneces mejor. Y de hecho, ustedes duermen bien, no hasta las 10 de la mañana, como algunos, ¿no?
pero sí se levanta temprano y amanecen bien. Ahora, la composición corporal, miren cómo baja la función celular, baja la cantidad de agua y baja la tasa metabólica basal. Todo esto va en relación a la disminución de la tasa metabólica basal. Toda la composición corporal se altera. Ahora, ¿todos consumen lo mismo en cuanto a tasa metabólica basal? No. El 66% de la tasa metabólica basal lo consumen 4 hasta 5 órganos. Falta uno acá. Cerebro, hígado, riñón, corazón y suprarrenales. ¿No? Nunca pongo el suprarrenales para que vean quién está en la clase. No. Bueno, a pesar de representar 6% del peso corporal. En cambio, miren, el 25 al 30% de la tasa metabólica basal es para el músculo. Y sin embargo, el músculo, ¿cuánto representa el peso corporal? 40-50%. ¿Cuál es el mensaje acá? No hay relación entre el peso de los tejidos y la distribución de la tasa metabólica basal. El efecto térmico de los alimentos es un efecto termogénico inducido por la dieta. Es decir, yo cada vez que como gasto energía también. Entonces, miren, por eso es que desnutrido, bien desnutrido como vi antes, ¿no? Guayó, con marasmo. ¿Ustedes creen que le invitaban al buffet para que vayan a comer? No. Si usted a un desnutrido de un guayó le dice, oye, vamos al buffet a los delfines, se muere. Se muere de verdad. No es que se muere de hambre, se muere de verdad. Le da el síndrome de realimentación, arritmia, insuficiencia cardíaca, balonamiento, etc. Y esto explica esto. Yo gasto energía cada vez que como. Entonces uno debe comer con la tranquilidad necesaria acá, ¿no? Porque voy a gastar la energía suficiente para digerir, absorber el metabolismo nutrientes. Miren, la ingesta de carbohidratos requiere un consumo de 6% adicional, las grasas 4% y las proteínas hasta un 30%. O sea, gasto más cuando consumo más proteínas. O sea, las proteínas no son tan fáciles de decir, voy a comer más proteínas, ¿no? Como usualmente se consume dieta mixta, es recomendable aumentar el consumo calórico en 10%. ¿Cómo se calcula el efecto térmico de los alimentos, ¿no? Miren, elevación 6%, 4% y 30%. Si la dieta es en esta distribución porcentual 50%, 25% grasas y proteínas 15%, ¿cuál es la acción dinámica específica? 50 por 6, porque es el porcentaje. 0,15 por 30, ¿no? Las proteínas. 0,25 por 4, las grasas. ¿Cuánto me da? 9,2%. O sea, aproximadamente ¿cuánto gasto sobre la línea de tasa metabólica basal en ingerir mis alimentos? 10% más. O sea, Sharon, ¿cuánto gastaba? 1.296, ¿no? Entonces quiere decir que Sharon tiene que aumentar 10% más, ¿cuánto es? 129, ¿no? Ya, a eso le sumas 2.296, 129, ahí está ya Sharon asegurando su gasto de calorías por consumir alimentos. O sea, Sharon hasta ahorita está viva, ¿no? Y puede comer, ¿no? O sea, ahí está Sharon con su aporte de calorías. Falta la actividad física, ¿no? Que es lo que Sharon también tiene que consumir, porque si no, ¿no? Entonces, la termogénesis facultativa, el último componente, ¿no? Parece representar también un 10 a 15%, es el cambio de energía inducida por la modificación de la temperatura ambiental, el estrés emocional y otros factores, ¿no? Acá hay varias conductas también físicas, ¿no? El frío estimula a abrigarse, pero también produce vasoconstricción. Esto produce disminución del flujo sanguíneo y acá ven ustedes cómo esto repercute en la pérdida de calor seco, ¿no? Entonces, eso es lo que es la termogénesis facultativa. Y en el crecimiento, miren, acá se toman dos componentes, el valor energético del tejido formado y el costo energético de sintetizado. Se considera 5 kilocalorías por gramo de tejido formado y el costo para sintetizar proteínas es mayor que para las grasas. La actividad física. Parece que estuviera haciendo otra cosa. Bueno, la actividad física, ¿por qué salió tan rápido? Ya, bueno, la actividad física contribuye al gasto energético de forma extremadamente variable. Es el más variable, no se olviden, ¿eh? El más variable. Desde 10% en inválidos en cama hasta un 50-60% en atletas. Sufre variaciones por la talla, el peso, la edad, también por eficiencia de los hábitos de movimiento. Acá está más o menos un cálculo. Esto lo van a hacer con el profesor Martínez. Cómo calcular el gasto de energía por actividad física sobre el basal. Entonces ustedes van a calcular, yo tengo que consumir tanta cantidad de energía por mi tasa metabólica basal, por lo que gasto en efecto térmico de los alimentos, por lo que gasto en actividad física y ver si estoy enfermo o no. Y de acuerdo a eso es mi ingesta de alimentos. Bien,
unas palabras finales de, en este contexto, cuál sería el rol entonces de los